Bien, entonces la idea es ver todos estos temitas de aprendizaje por refuerzo, que ya lo estuvieron viendo con Martín, pero bueno, vamos a repasar algunas cosas. Entonces, bueno, la gracia de aprendizaje por refuerzo es de alguna forma que la gente pueda, a partir el desconocimiento total de cómo resolver un problema, ¿está bien?, ir aprendiendo a tomar decisiones cada vez mejores para resolver una tarea determinada. ¿Está bien? ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, lo va a hacer a través de la interacción con el entorno, ¿está bien?, a través del ensayo y error. Él va a interactuar con el entorno en el cual está inmerso, tomando decisiones, ¿está bien? Entonces, va a obtener una representación del entorno, el estado actual, o el espacio de observación, como que se llama en aprendizaje por refuerzo, que le va a decir, bueno, ¿cómo está la cosa ahora? ¿Está bien? En base a cómo está este estado actual del sistema, él va a tener que tomar una decisión. ¿Está bien? ¿Cómo va a tomar esa decisión? Bueno, ahí aparecen conceptos que estuvieron viendo con Martín, que es, por ejemplo, la política, ¿está bien?, que es una forma de tomar decisiones, es una función que mapea un estado a una acción a tomar, ¿está bien?, es lo que llamamos política. Y bueno, va a tener que aprender a través de la experimentación con el entorno, ¿está bien? Y ahí hay dos posibilidades de interacción. Una es lo que llamamos explorar y otra es lo que llamamos explotar. ¿Eh? Explorar, bueno, es como la palabra lo dice claramente, es tomar decisiones de manera aleatoria, en general, que de alguna forma permitan evaluar otras acciones que la gente hasta ahora no ha tomado, con el objetivo de mejorar la política, en particular, lograr alcanzar una política óptima. ¿Está bien? O sea, tomar la mejor decisión posible para cada una de esas situaciones. ¿Está bien? Eso es explotar. ¿Está bien? Explorar, perdón. Explotar, que es la otra alternativa, es tomar decisiones en base a lo que la gente aprendió en la interacción que ha tenido con el entorno. Entonces la gente va a ir interactuando con este entorno, va a ir aprendiendo, va a ir extrayendo información del entorno para tomar mejores decisiones. Si la gente usa esa información que obtuvo del entorno mediante la interacción con él, ese decimos que está explotando. ¿Está bien? Está tomando las mejores acciones posibles en base a su experiencia. Y esa es la experiencia de aprendizaje en base a interacción con el entorno y en base a las ideas de aprendizaje por refuerzo. ¿Cuál es la gracia del aprendizaje por refuerzo que tiene algunos condimentos extra? Es el tema de cómo es la interacción con el entorno y cómo uno o cómo la gente va a determinar si las acciones que toma son buenas o malas. ¿Vale? La idea del aprendizaje por refuerzo, como discutieron con Martín y las ideas previas que ustedes presentaron en la clase, están relacionadas con lo que llamamos recompensas y penalizaciones. ¿Vale? Entonces, en todo momento la gente va a recibir del entorno una señal, que llamamos señal de refuerzo, ¿está bien?, que es un escalar, ¿está bien?, es lo único que recibe, es información, es un valor, un número, ¿está bien?, un real, positivo o negativo, que va a indicar en cierta forma qué tan buena fue esa acción en el estado en el cual estaba la gente. ¿Está bien? En general decimos que las recompensas son refuerzos positivos, ¿está bien?, son valores de la función de refuerzos positivos, y penalizaciones son valores de refuerzos negativos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un agente basado en aprendizaje por refuerzo? Bueno, en base a la interacción con el entorno y a esta señal de refuerzos, va a aprender la política óptima. ¿Está bien? Va a aprender cómo debe tomar la decisión en base al estado actual únicamente. ¿Está bien? Si uno hace un diagrama de este agente y de este ecosistema en realidad, uno ve que tiene, por un lado, el entorno, ¿está bien?, que es donde la gente va a resolver el problema, donde va a desempeñarse, con quién va a interactuar en todo momento, y el agente propiamente dicho. ¿Está bien? Entonces, el agente lo que va a hacer es en todo momento tomar una acción, cada instante de tiempo, que llamamos A sub t, en el entorno. Eso lo que va a hacer es generar que el entorno cambie
el estado actual la gente lo recibe como un ST, y en todo momento recibe una recompensa RT. Cuando toma esa acción AT en el entorno en general cambia, pasa a un estado nuevo, es el estado ST+1, y le devuelve a la gente, a nuestro aprendiz, un nuevo refuerzo, ¿vale? Un RT+1. Entonces, más o menos lo que estuvimos diciendo es, las principales características del aprendizaje por refuerzo son que la gente debe aprender en el entorno mediante el ensayo y el error, va a recibir en todo momento una señal de refuerzo que le va a indicar recompensas y penalizaciones, va a tener que en todo momento también decidir cómo toma las acciones, si toma las acciones explorando o explotando el entorno. Eso es lo que llamamos el dilema, ¿también? Es una decisión que la gente tiene que tomar en todo momento para ver qué hace. Exploro nuevas alternativas con el objetivo de mejorar mi desempeño, o tomo decisiones en base a lo que aprendí hasta el momento. ¿Está bien? Eso desde el punto de vista matemático, lo que puede llegar a pasar es que, bueno, si uno explora poco o toma decisiones principalmente basadas en la explotación del conocimiento actual, puede quedarse en un subóptimo. Está bien, puede obtener una política que no es óptima, está bien que puede tener algún óptimo local, pero globalmente no es la mejor forma de desempeñarse para un entorno dado. Entonces, para que efectivamente el aprendizaje por refuerzo converja a una política óptima, el agente debe estar todo el tiempo intercambiando entre exploración y exploración, como vieron con Martín, con algún criterio razonable. ¿Eh? Otra de las características principales que se difiere bastante con otros modelos que ustedes vieron de aprendizaje, que es aprendizaje supervisado, por ejemplo, es que en el caso del aprendizaje por refuerzo, uno a la gente le indica qué es lo que debe hacer y no cómo debe hacerlo. Ustedes trabajan con redes neuronales, por ejemplo, tienen que proporcionar al sistema un conjunto de entrenamiento. Ese conjunto de entrenamiento le dice, bueno, si estás frente a esta situación, tenés que tomar esta acción. O si te ingresa esta imagen con una letra A, lo que tenés que decir es que viste una letra A. ¿Está bien? Entonces, ese tipo de sistemas indican a la gente cómo debe comportarse, ¿saben? Cómo debe hacer para resolver el problema. En el caso de aprendizaje por refuerzo, no se le dice cómo, sino se le dice qué. ¿Saben? Por ejemplo, si estás implementando un agente que resuelve el tatetí, uno le dice, bueno, vos lo que tenés que hacer es ganar el tatetí. En particular, llegar a una situación de tablero que es final y en particular donde gana el agente. ¿Está bien? Entonces uno le dice, vos tenés que llegar a esta situación, que es un tablero positivo, o en el ajedrez lo mismo, tenés que llegar a hacerle un jaque mate al oponente, pero no le dice a la gente cómo tiene que desempeñarse, qué acciones tiene que tomar para resolver ese problema. Entonces, bueno, formalmente un proceso de decisión markoviano puede definirse como un conjunto de estados S, un conjunto de acciones A, una función de refuerzo R y una función de transiciones. ¿Está bien? En particular, en el caso de procesos de decisión markovianos deterministas, el siguiente estado, que está dado por la función de transición, depende únicamente del estado actual y de la acción elegida. Está bien, si uno trabaja con procesos de decisión markovianos estocásticos, en realidad uno, estando en un estado y tomando una misma acción, puede ir a parar a distintos estados. Esto en realidad, así presentado, es la forma de definirlo. Uno en realidad esto claramente puede asociarlo a lo que son representaciones gráficas, por ejemplo una representación de máquinas de estado o un grafo, donde uno tiene un conjunto de estados, que son los nodos, ¿está bien? Las aristas de esos grafos son la función de transición, ¿está bien? Entonces, bueno, uno en cada función de transición, que es la arista, la rotula con la acción que toma, ¿está bien? El estado siguiente está determinado por la arista, y en la misma arista rotula el refuerzo que va a recibir.
Eso quiere decir que estando en un nodo de mi grafo, que es un estado, el agente va a tomar una determinada acción, eso en base a la arista que está rotulada con esa acción, le va a decir cuál es su siguiente estado, y además tiene rotulado en la arista el refuerzo que le va a retornar. Bien, de nuevo, como vieron con Martín, hay una política que es lo que le permite a la gente tomar decisiones. La política es una función que da un estado, que es el estado actual de mi agente, le devuelve cuál es la acción que tiene que tomar. Por otro lado, tenemos la función de valor, que la habíamos definido como B, ¿está bien? Que es la cantidad de refuerzos acumulados que la gente va a recibir en toda su vida, ¿está bien? Siguiendo la política pi. ¿Está bien? Que la política pi es una política que alguien definió, ya sea que está fija o que la gente la va aprendiendo en la interacción con el entorno. Entonces, básicamente, la función de valor es una sumatoria, ¿está bien?, de un montón de valores de R. ¿Está bien? R son los refuerzos. Por ejemplo, le doy +1 si está haciendo bien las cosas en cada acción, le doy -1 si está haciendo mal las cosas. Tiene un factor de descuento, que es el factor gamma, que básicamente es un formalismo que permite probar la convergencia de los algoritmos de aprendizaje por refuerzo, en particular Q-Learning, a una política óptima. Entonces, ¿qué es una política óptima formalmente? Bueno, es una política que, como habíamos dicho, me hace tomar las mejores decisiones. Las mejores decisiones en aprendizaje por refuerzo son las que me llevan a obtener mayor acumulación de refuerzos en el tiempo. Entonces, formalmente, una política óptima es una política que para cualquier otra política pi va a ser la que me devuelva los mayores valores de B para cualquier estado de mi sistema. Esto lo vieron con Martín y fueron trabajando durante la clase. Es el ejemplo más sencillo de aprendizaje por refuerzo y es un mundo grilla. ¿Está bien? Ahí se muestran casi que todo resuelto. Bueno, lo primero es la definición de la tarea, que está en la grilla que está en la parte superior izquierda, que está rotulada como RSA, que son los refuerzos inmediatos. Eso es lo que uno le debe dar a la gente para que aprenda la tarea. Entonces la tarea queda definida por esa función R. La función R, en este caso, lo que dice es, bueno, el agente se va a poder mover en esta grilla. En el estado de mi agente es en qué posición de la grilla se encuentra. En cada posición de la grilla va a poder tomar alguna acción, que depende de dónde esté, moverse en norte, sur, este, oeste. Hay algunas restricciones dependiendo de la grilla y los bordes de mi entorno. Entonces, mientras el agente se mueva en la parte izquierda y la parte inferior, no va a recibir ningún refuerzo, ¿está bien? Pero ni bien el agente toma una acción que lo lleve a la celda que está en la parte superior derecha, ¿está bien?, va a recibir un refuerzo positivo de 100. Eso quiere decir que el agente, o la tarea que el agente debe cumplir, es alcanzar esa celda, que le llama G por objetivo o goal. ¿Está bien? Entonces, como les había comentado, la función R define la tarea. En este caso, la define fuertemente y dice, la tarea que vos tenés que hacer es llegar a G. ¿Cómo hace eso? Bueno, cada vez que llego a G, le voy a dar un refuerzo positivo. Entonces la gente va a aprender a llegar a G. En particular, va a aprender a llegar a G desde cualquier otra celda del entorno. Pero eso lo va a ir aprendiendo de manera, en particular, en el algoritmo que vamos a ver, iterativa. La gente va a interactuar con el entorno, va a tomar acciones aleatorias, va a recorrer muchísimas veces este entorno y en algún momento la política va a converger a una política óptima, ¿está bien?, que son las que se presentan en base a los valores de B y a los valores de Q. Los valores de B primero, si se acuerdan de la clase pasada, me dicen qué tan buenos son los estados, qué tan bueno es estar en un estado particular. Entonces, los mejores estados para obtener mejores recompensas son los que están alrededor de G, porque si tomo una buena decisión, me van a dar un refuerzo inmediato de 100. En la medida que yo me alejo de esas celdas que tienen valores altos, el valor de B va decreciendo.
¿está bien? Eso es por el famoso gamma, ¿está bien? Ustedes con Martín, en el ejemplo que vieron, les daría todo 100, ¿está bien? Pero el valor de gamma lo que hace es que en la medida que uno se aleja, ¿está bien? El valor de descuento, ¿está? Que afecta a los refuerzos, va a hacer que el valor del estado disminuya. La función Q es muy similar a B, pero tiene la característica que, bueno, en lugar de decirme, como B, que me dice qué tan bueno es estar en un estado, me dice, bueno, qué tan bueno es estando en un determinado estado, tomar una acción. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el valor de un estado está bueno, pero en general aporta poco para la toma de decisiones. Estar en este lugar es muy bueno, pero ¿qué hago? La función Q sí aporta esa información porque directamente les dice, para cada estado, qué tan bueno es tomar determinada acción. Entonces uno podría o usa habitualmente la función Q para explotar, o sea, para tomar las mejores decisiones en base a el conocimiento que tengo actualmente. Bueno, y por último, la imagen inferior derecha lo que muestra son, bueno, una política óptima, ¿está bien? Puede haber otras, ¿está bien? En particular, en el ejemplo de la tabla hay varias políticas óptimas, pero bueno, ahí muestra una, que dice, bueno, en cada celda de mi mundo, cómo se debe mover este agente para lograr alcanzar, para resolver tarea que es alcanzar el goal. Y ahí están las flechitas que te dicen cómo tengo que moverme en esa grilla, dependiendo del estado actual en el cual me encuentro. Entonces, básicamente la función Q se define en base al refuerzo inmediato, ¿está bien? Y a la función valor, ¿está bien? Y como ven ahí empiezan a aparecer cosas que ya definimos, que es la función de transición, que es delta SA, que me va a dar el estado siguiente, ¿está bien? El factor de descuento y la recompensa inmediata. ¿Está bien? Cuando uno define básicamente la política óptima, lo que quiere definir, si repasan un poco la definición de política óptima, es básicamente para tomar acciones de manera óptima, lo que tiene que decir es, bueno, ¿cuál es la acción que debo tomar que me dé un máximo valor de Q? ¿Bien? Bien, entonces, hay una estrecha relación que está por esa expresión entre la función BDS y QDSA. ¿Cuál es el valor de S, de B de S? Bueno, básicamente es la máxima acción, es la acción que me da un máximo valor de Q para esa acción. ¿Eh? Entonces, de esta manera relacionamos lo que es la función de valor, que es la función B, con la función Q. ¿Eh? Esto básicamente lo que permite es, si uno ve la definición de Q inicial, permite reescribir la función Q como una recurrencia, ¿está? Sustituyendo el B por el valor de Q que acabamos de definir. Entonces, lo que propone el aprendizaje por refuerzo, particularmente lo que llamamos Q-Learning, es utilizar esta expresión recurrente como estimador. Está bien, ahí es donde le pone el techito, que es un estimador para la función de Q. O sea, la función de Q óptima no se, en el caso de Q-Learning, no se obtiene instantáneamente, sino que en realidad la gente debe interactuar todo el tiempo con el entorno y va a ir mejorando iterativamente este estimador. ¿Cómo lo va a ir mejorando? Actualizando el valor actual de Q basado en esta regla. Entonces, yendo un poco a lo que es la clase de hoy, lo que se presenta acá es un algoritmo para Q, en particular el algoritmo de Q-Learning, que lo que hace es manejar una tabla Q de SA, que inicialmente la pone en 0, ¿está bien? Observa el estado actual del sistema, eso es algo que la gente debe poder hacer, debe conocer en qué estado está, en particular en el mundo grilla que veníamos viendo recién, la gente debe poder saber en qué celda del entorno está para poder tomar una decisión. Y
Básicamente, la gente se queda todo el tiempo interactuando con el entorno, tomando decisiones, recibiendo refuerzos y actualizando el estimador de Q. Entonces, ahí le ponen el do forever, de esto está siempre haciendo esto, elige una acción, recibe en base a la interacción con el entorno un refuerzo inmediato. Al tomar la acción, además de recibir un refuerzo, el estado del sistema cambia a S', y con ese nuevo estado de S', se aplica la regla de actualización de la tabla Q. Se actualiza el estado actual al estado que se pasó a través de la transición de estados por la toma de la acción A, y esto se repite por siempre. Entonces, esto es un poco lo más complicado que me gustaría presentarles hoy para poder trabajar en el laboratorio, que es el algoritmo sobre el cual vamos a trabajar en el notebook. Y bueno, acá aparecen todas las cosas que estuvieron viendo en la clase pasada y que medio intenté repasar muy rápido en la clase de hoy, que son, bueno, uno de alguna forma va a tener esta tabla Q, que inicialmente vale 0, eso quiere decir que inicialmente la gente no sabe absolutamente nada, ¿está bien? Y va a tener que tomar acciones aleatorias, y en la medida que vaya interactuando con el entorno, esta tabla Q se va a empezar a poblar y va a empezar a, si uno le da el tiempo suficiente y explora también lo suficiente o de manera razonable, va a lograr que esta tabla converja al valor de Q real, al óptimo. Y en ese momento la gente, salvo que cambie algo, debería tomar o toma acciones de manera óptima, o aprendió completamente a resolver el problema. Entonces acá tenemos el primer tema, que es seleccionar una acción y ejecutarla. Seleccionar una acción y ejecutarla está dicho ahí muy simple, pero ahí aparece uno de los grandes problemas del aprendizaje por refuerzo, que es el dilema exploración-explotación. Seleccionar una acción, uno puede explorar o explotar. Entonces, en este punto lo que uno tiene que decir es eso. ¿Qué va a hacer? ¿Va a explotar o va a explorar? En base a esa acción que elige, la toma en el entorno. En el caso del mundo grilla, lo que va a pasar es que estaba en una celda y se va a mover a otra celda adyacente. El entorno le va a devolver el refuerzo inmediato en base a la tabla inicial, y el agente se movió a una nueva celda que se llama S', ¿no? Y ahí actualiza la tabla. Y esto se repite por siempre. Bueno, el esquema general interno de un agente basado en Q-Learning es este que está acá, y tiene todos los componentes que estuvimos comentando ahora: la función de refuerzo, la regla de aprendizaje, que es la que vimos recién para actualizar la tabla Q, una memoria para almacenar la tabla Q, en este caso, y después algún mecanismo para decidir si explora o explota. ¿Está bien? No sé si... Una pregunta, Gonzalo. ¿La tabla Q tiene todos los posibles estados o toda la grilla, digamos? Sí, la tabla Q es fila, columna. Filas tenés todos los posibles estados, columna tenés las acciones, por ejemplo. O sea, ya de prima, o sea, cuando vos arrancás ya tenés que establecer una acción para cada estado, Sí. aleatoriamente, al principio, vos no tenés ni Sí, a idea. ver, en realidad no es que vos definís una acción para cada estado, es que en realidad vos en cada estado vas a poder tomar una acción, que está por el propio estado en general. Más allá de que vos puedas decidir si explotás o explorás. Por ejemplo, en el mundo grilla, vos estás en el estado, estás en la celda, por ejemplo, no sé si el cursor lo ven ahí mío, sí. Vos vas a estar como agente en alguna de las celdas. ¿Está bien? Si puedo, acá es que le doy botón. Vos vas a estar en una celda, y la celda en la cual te encuentres va a definir, en este mundo por lo menos, cuáles son las acciones posibles que puedes tomar. Si vos estás, por ejemplo, en la celda inferior izquierda, las acciones que tu agente va a poder tomar, en realidad válidas, ¿está bien?, son moverse hacia la derecha o moverse hacia arriba. ¿Está bien? En la tabla
QSA, en realidad vos vas a tener todas las posibles acciones. Lo que te va a pasar en realidad es que hay un montón de acciones que no vas a poder tomar. Por lo tanto, en los hechos, esas posiciones de la tabla no se van a actualizar nunca. Eso es un detalle como que de muy bajo nivel. No sé si va por ahí la pregunta. Sí, sí, es de bajo nivel. Pero pues, la otra pregunta que yo tengo es, vos arrancás en un estado, que me preocupa esta pregunta, pero, arrancás en un estado y vos decidís a dónde moverte y te movés. Y nunca más volvés al estado anterior, y capaz que tenías otra opción para moverte. Sí. O es una pregunta muy, sin sentido. Lo que me preocupa es, yo entiendo que tipo, es re costoso, yo estoy en un estado, moverme para todos lados y decir, pruebo acá, bueno, vuelvo, ¿no? Y guardar todo eso es re costoso. Pero como que perdiste donde arrancaste. Sí, sí, la gracia es que vos no recordás esas cosas. No, No, bueno, o sea, el problema es, tanto en su modelo como en su concepción, es un proceso markoviano. Vos lo único que sabés es el estado actual. No recordás, al menos no memoria. explícitamente, vos no recordás ni rutas, Ah, ni posiciones previas visitadas, ni nada de eso. Eso vos lo vas a ir aprendiendo porque vas a ir actualizando la tabla Q. Capaz que es difícil de verlo ahora, pero bueno, esto obviamente necesita mucho tiempo de ejecución y efectivamente que la gente, ahora después no quiero adelantarme, pero están los criterios de convergencia un poco, es eso, es que la gente viva muy fuertemente y activamente el entorno, muchas veces. O sea, esto no va, en una corrida no va a aprender muy poquito. Va a ir aprendiendo de a poco y le lleva mucho aprender. En particular, gráficamente, cuanto más alejado esté de una recompensa, más difícil es que esa información se propague. Pues si se fijan, si recuerdan el ejemplo que vieron con Martín, esto se va propagando muy de a poquito. O sea, la tabla Q, en realidad, yendo a este dibujo, lo que les pasa en realidad es que la tabla Q, que es la que está abajo a la izquierda, inicialmente no tiene esos valores, 90, 81, 72, 100. O sea, inicialmente, como vimos, es todo cero. ¿Tá? Y la gente se va a mover, y si la gente solo se mueve en la parte izquierda del entorno, en particular nunca entra al estado que tiene la G, nada, la tabla Q va a valer siempre cero, porque la regla no va a poder hacer nada, porque todos los valores actuales de los estados a los que llega valen cero, ¿vale? Y no tiene refuerzos. Entonces, nada, la tabla Q va a valer cero. ¿Cuándo va a cambiar el valor de la tabla Q? Cuando la gente entre a G. ¿Vale? Ni bien la gente entra a G, ahí la tabla Q se va a actualizar, y en particular se va a propagar hacia atrás y va a empezar a aparecer alguno de esos 100 que está en la tabla dibujado de una, ¿bien? Dependiendo si uno entra desde la izquierda o entra desde la parte inferior, a G. ¿Bien? Y ahí se va a actualizar, la primera vez que la gente llegue al goal, se va a actualizar una celda de la tabla Q con el valor 100. Y ahí termina ese episodio de entrenamiento de la gente. ¿Bien? Y eso se repite. Después la gente otra vez, uno lo vuelve a colocar en una celda, y lo deja corriendo, y en algún momento va a llegar a G, o a algún estado al cual ya había alcanzado y había logrado actualizar un valor de Q positivo, y eso se va a propagar una celda hacia atrás. Y esto es muy lento, o sea, se va propagando una celda hacia atrás, porque la regla de aprendizaje lo que hace es eso, propaga un valor de Q, ¿está bien?, de la celda que llega hacia la celda de donde arrancó. Entonces, si la gente tiene mucha suerte, en el mejor de los casos, en 3 iteraciones, podría llegar a obtener algún camino óptimo para llegar desde el lugar más alejado de G hacia G. Pero si tienen mucha suerte y el azar, que a veces decimos que el azar es bueno, si el azar es muy bueno con él, en 3 épocas lograría aprender cómo llegar a G. Pero eso en general no va a pasar y es un poco la idea de los aspectos prácticos que vamos a ver hoy. Si por ahí va la pregunta. sí, bárbaro, entendí. ¿Alguien más tiene preguntas?
Bueno, más allá del problema de la grilla, se pueden resolver problemas más complicados. Acá muestra uno un poco más divertido, que es un robot que está visto de arriba o de abajo, no importa. Las líneas oscuras negras que tienen la parte izquierda y derecha del círculo son las ruedas. Entonces, el robot es como es un cilindro, pueden imaginarse que es como un alfajor, el robot. En este caso está visto de arriba o de abajo. Tiene sus dos ruedas, que son las líneas oscuras. ¿Está bien? Y tiene en su perímetro colocados 8 sensores, ¿está bien? Rotulados del 0 al 7. Del 0 al 5 son los sensores que apuntan hacia lo que uno debería considerar el frente del robot, y el 6 y 7 están en la parte trasera del robot. Son sensores de distancia que le permiten conocer a qué distancia está de los objetos. Entonces, cuando uno implementa, por ejemplo, un comportamiento de evitar obstáculos con un robot de este tipo, tiene distintas alternativas. Puedo utilizar un método exhaustivo y es decir, bueno, si la lectura del sensor 1 es tal, si la lectura del sensor 2 es tal, si la lectura del sensor, etcétera, es tal, toma tal acción. Por ejemplo, las dos ruedas se mueven hacia adelante. Y para cada una de los valores de los sensores, tiene que decir cómo se mueven las ruedas. Eso rápidamente se imaginarán que para el rango de valores de los sensores, esto se transforma en una tabla enorme de decisiones. Entonces, el método exhaustivo no es aplicable en general. Uno podría llegar a aplicar los algoritmos de Reitenberg, si se acuerdan del curso pasado, cuando hablamos de algunos aspectos de robótica, y particularmente robótica basada en comportamientos. Vimos que había un investigador que se llamaba Valentino Reitenberg, que había propuesto unos vehículos que resolvían problemas acoplando fuertemente lo que era el sensado con la actuación. Entonces, los algoritmos de Reitenberg, por ejemplo, si uno está evitando obstáculos, lo que diría es, bueno, si por ejemplo la suma de los sensores del 1 al 2 es mayor a la suma de los sensores del 3 al 5, eso quiere decir que tengo un obstáculo del lado izquierdo de mi robot, movete hacia la derecha. En otro caso, movete hacia la izquierda. ¿Vale? Y si no hay nada, avanza. Entonces, con 3 reglas simples, en lugar de una montaña enorme de reglas, como en el caso del método exhaustivo, uno podría resolver ese problema. Pero cuando uno lo pone en la práctica, empieza a detectar que hay un montón de situaciones que, si bien inicialmente parecía que el robot debería resolverlo, en general uno termina cayendo en mínimos locales y resolviendo parcialmente el problema de evitar obstáculos. Entonces aparece la alternativa de aprendizaje por refuerzo. Entonces, en el caso del aprendizaje por refuerzo, cuando uno quiere que un agente, que puede ser el agente que se movía en el mundo grilla, o en este caso el robot, aprenda a hacer algo, lo único que tiene que definir es la función de refuerzo. ¿Bien? El algoritmo de Q-Learning, que lo presentamos recién, es el mismo. ¿Bien? No cambia el algoritmo. Uno lo implementa para un determinado agente, que si uno siempre va a usar un robot que tiene las mismas características, el algoritmo no cambia en absoluto, las estructuras de datos no cambian. Lo único que cambia, dependiendo de la tarea que uno quiera que el robot aprenda o que la gente aprenda, es la función de refuerzo. En este caso, la función de refuerzo está diseñada, está definida para que el robot aprenda a evitar obstáculos. Entonces, lo que va a hacer es algo que es muy común para simplificar el diseño de una función de refuerzo, es darle refuerzos positivos cuando la gente está haciendo bien las cosas, penalizarlo cuando está haciendo mal las cosas, y darle 0 en el caso de que no es indiferente lo que está pasando. Entonces, únicamente con 3 valores uno define la función de refuerzo. Entonces, le da +1 si está haciendo bien las cosas, -1 si está haciendo mal las cosas, y 0 si es indiferente al objetivo de la tarea. Y únicamente con eso, el robot, utilizando el algoritmo que vimos antes, va a aprender, si uno le da el tiempo suficiente, va a aprender a evitar obstáculos de manera óptima.
Hay una mano levantada. Sí, yo quería hacer porque no, fui siguiendo bastante la explicación, pero no entiendo eso de que resuelve parcial, o sea, en el algoritmo de Breitenberg que estabas explicando, no consigo entender por qué falla o por qué parcialmente no lo resuelve, o eso de llegar a los mínimos locales. Si me podrías dar un ejemplo como del robotito real o qué le puede pasar. Sí, a ver, por ejemplo, el problema de esos es que en muchos casos el robot toma decisiones poco acertadas. Por ejemplo, yo comenté esto que si sumo los sensores de la izquierda, sumo los sensores de la derecha, por ejemplo, y si uno es mayor que otro, tomo una decisión u otra. ¿Está bien? Pero vos, por ejemplo, podés imaginarte, bueno, uno después va refinando la función, pero uno podría imaginarse particularmente que las lecturas son iguales. ¿Está bien? Que es algo que puede ser difícil de que ocurra, pero nada, las lecturas de los sensores son iguales, entonces nada, ninguna es mayor que otra, entonces la decisión es avanzar. Entonces, uno en realidad pueden ser iguales, pero pueden ser muy altas, eso quiere decir que el robot tiene un objeto adelante que es igual tanto a la izquierda o a la derecha, y la decisión es avanzar. Y ahí es una mala decisión. A priori parecía una buena decisión esto de, bueno, si tengo más objetos de un lado que del otro, me muevo en el lado contrario, y si no, avanzo. Obviamente uno va refinando la función, pero es muy difícil con el tema de los algoritmos de Reitenberg no caer en alguna situación complicada. Por ejemplo, que el robot tenga dos objetivos, que es, esto es un poco complicado de comentar. El robot tiene dos objetivos, ir a un punto y evitar obstáculos. Pero puede caer en algunos entornos complicados donde efectivamente tiene, por ejemplo, imagínate que gráficamente que vos estás viendo a tu robot desde arriba en un mapa y hay como una U, ¿está bien? Que si el robot entra queda dentro de esa U y queda atrapado, ¿está bien? Y el objetivo está del otro lado. Entonces, por un lado el robot intenta ir al objetivo que está del otro lado de la U, y por otro lado tiene esa U que lo tiene contenido. Entonces, en general lo que pasa cuando uno implementa algoritmos de Reitenberg es que el robot se mete adentro de esa U y queda atorado, porque básicamente hay algo que de cierta forma lo atrae, que es el objetivo, que está del otro lado de la U, ¿está bien? Y por otro lado tiene el obstáculo, que es este mueble, que tiene forma de U, que es una mesa, una silla, lo que sea, que no lo deja pasar. Entonces el robot llega a esa porque no hay una capacidad de liberación, estoy frente a una U y mi objetivo está del otro lado, tendría que rodearlo, etc. Esto es, leo información sensorial y tomo la decisión. ¿Está bien? Y en base a eso es muy fácil caer en lugares en los cuales uno no puede tomar una decisión óptima y se queda atascado. Esos son dos ejemplos que son muy comunes que ocurran cuando uno implementa algoritmos basados en esta técnica de acoplar fuertemente sensado de actuación en base a reglas, como las que comenté. Perfecto, gracias. ¿Quedó claro ese ejemplo? Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto lo había adelantado un poquito, que es el tema de la convergencia de Q-Learning, en particular la definición del estimador para Q que vimos recién. Bueno, se probó la convergencia hace varios años. Y bueno, las hipótesis para que efectivamente la tabla Q o la gente converja a la política óptima son las que se presentan ahí. Y bueno, la primera es que efectivamente el problema que uno está atacando pueda ser modelado como un problema de decisión de Markov, determinista. Los refuerzos inmediatos, o sea, la función R esté acotada. Y en particular el punto 3, que es el que les hace más ruido y en el cual estuvieron comentando, es que debe garantizarse que la gente efectivamente tenga una interacción rica, por decirlo de manera simple, ahí está explicado un poquito más en detalle, con el entorno. ¿Está bien? Y bueno, eso es esta interacción rica, o sea, que efectivamente visite infinitamente a menudo los pares estado-acción, es algo muy complicado
de que ocurra, y en particular es un problema muy grande cuando uno trabaja con estados o con dominios de estados muy grandes o infinitos. Desde el punto de vista de las políticas o las formas de resolver el dilema, ¿también? Uno, en general, hay como varias alternativas, pero las más comunes son las que se presentan acá. Entonces, tenemos 3 estrategias de resolución del problema del dilema de exploración y explotación. Las comunes son estas que están acá, que la primera es codicioso. ¿Está bien? Codicioso quiere decir que efectivamente la gente no va a explorar, sino que siempre va a explotar. Eso quiere decir que va a tomar la mejor acción en base al conocimiento que tiene actualmente, y en particular va a utilizar la tabla Q en todo momento para tomar la mejor acción que lo lleve a un valor de Q más alto. ¿Está bien? Después tenemos una política que se llama codicioso epsilon, que lo que hace es definirse un valor de epsilon, sortear un número, también ese valor de epsilon está entre 0 y 1, va a sortear un número, y si ese número es mayor que el epsilon, va a explorar, y si no, va a explotar. O al revés, en realidad da lo mismo y depende un poco cómo ajuste ese valor de epsilon. El valor de epsilon a veces uno hace trucos de que, por ejemplo, inicialmente es muy alto, entonces inicialmente la gente va a explorar mucho. En la medida que avanza el aprendizaje va haciendo que ese valor de epsilon decrezca. Ese valor de epsilon lo que hace es controlar qué tan aleatorio va a ser el comportamiento del robot, en particular qué tanto va a explotar o a explorar. Otra opción también es aleatoria, pero un poco teniendo en cuenta el conocimiento. Es algo así como, esto es la expresión matemática para que ustedes puedan jugar un poco si quieren en el laboratorio, pero básicamente esto uno lo puede imaginar como que es una ruleta o una gráfica de torta, donde, bueno, cada acción tiene una fracción del área de un círculo, ¿está bien? Y uno lo que hace es como girar esta ruleta y en base a donde caiga, decidir cuál es la acción que va a tomar. Entonces, las acciones que tienen mayor valor de Q van a tener una fracción de la circunferencia mayor. Eso quiere decir que cuando uno hace girar esa ruleta, va a tener mayores probabilidades de que salgan las acciones que tienen mayor área. ¿Está bien? Pero todas las acciones tienen probabilidad de salir. Bueno, acá esto se lo dejo para que lo revisen, porque no quiero robar más tiempo, sino queda ya muy poco tiempo para la práctica, pero va a quedar menos si lo vemos. Acá, hasta ahora veníamos hablando de acciones, perdón, un problema de decisión de Markov determinista, y acá lo que hace es generalizarlo a no determinista. ¿Está bien? No sé si hay preguntas, si no pasamos ya a la parte práctica. Disculpen que no estaba atento al chat. ¿Tienen preguntas de esto que estuvimos comentando? ¿No? Bien. Todos pudieron acceder al notebook y lo tienen levantado ya. Si alguno no pudo o está teniendo problemas para acceder,
levantarlo, me avisa y lo vemos. Yo estoy intentando donde dice Python Notebook, que hay 2 archivos, ¿es ahí? Sí, Sería el que dice Usted, de taxi. La imagen TD. no. perdón, pero ustedes porque vienen trabajando por ahora solo con Google Colab, ¿no? Hasta ahora no habían abierto ningún Jupyter Notebook por fuera de Google Colab. Capaz que si les compartís por Google Colab, sí, porque si no les va a complicar, me parece. Sí, yo no lo puedo abrir. Hay una Está en el- carpeta. Si tienen Jupyter instalado es muy fácil porque solamente copian los dos archivitos y los pegan en Jupyter. Y Claro, pero corre. hay gente que no se lo descargó porque como ya lo estaban trabajando con Google, No, pero si lo tienen en Google, en realidad lo descargan el archivo que está ahí, el notebook, lo lo subís. importan. Tal cual. O sea, ponen subir archivo, lo suben. Yo ahí lo abrí en Google Colab, si les comparto el link, lo van a poder abrir y eso le facilita. A ver si Sí, ¿cuándo Sí, se- mejor. estoy intentando con el Júpiter y no estoy pudiendo. No sé por qué. acá, ayer, perfecto. Si le falta la imagen, pero copy link. Y acá lo pongo en el chat, a ver si eso le facilita a los que todavía no pudieron. ¿Pudieron abrir el link? Me pide acceso. Ahí no sé si nos tienes que dar. Sí, a ver, me falta a mí, creo, acá. Ahora sí, creo que deberían poder. Abro. Ah, sí, creo que ahora sí. Por las dos vuelvo a copiar el link. A ver, es lo mismo, igual está. Fíjense si ahí lo pueden abrir, se lo copian a Google Colab. Ahora sí pude. Gracias. Mira, Queda así. les marchó. Lo están abriendo, lo ven, está, perfecto. Sí, buenazo. Gracias. Ahora ya está. Se hice la copia. Si alguno no puede, levante la mano o mande algo al chat o mande alguna señal de humo. Así sabemos si alguno tiene un problema. Damos unos minutos y ya les comparto la pantalla y lo vamos viendo. Esto vendría a ser como el práctico 4 nuestro. En teoría sí. Ah, bien. Bueno. Asumimos que todos están ahí. De nuevo, me avisan, preguntan.
Ahí supongo que están viendo mi espacio de trabajo. Y es lo mismo que deberían ustedes estar viendo en sus máquinas. Bueno, el notebook este está, en principio está todo explicado. Es aprendizaje por refuerzo, da lo que estuvimos viendo ahora y con Martín, las características generales, cómo es que uno hace para aprender. Y nada, presenta este laboratorio en base a un ejemplo de un taxi autónomo, obviamente súper reducido y llevado a un mundo grilla muy similar al que estuvieron trabajando con Martín y el que vimos recién al principio. Ahí hay una referencia al trabajo del cual se extrae este ejemplo para poder trabajar. Entonces, el problema en términos generales es un mundo grilla muy parecido al que veníamos trabajando. ¿Está bien? Es algo así como comentaba, un taxi, el agente es un conductor de taxi, ¿está bien? Y tiene que aprender a eso, a trasladar pasajeros de un lugar a otro. ¿Está bien? Entonces, van a haber determinadas posiciones en las cuales los pasajeros pueden estar y deben ser levantados por el taximetrista, y esas mismas posiciones son utilizadas como posiciones de destino. ¿Está bien? Entonces, el entorno que se presenta, ahí no se ve la imagen, pero nada, es la imagen que está en el EVA, que es un poco más linda de las que vamos a ir viendo en este notebook, en las partes de la simulación. ¿Está bien? Pero lo que muestra es eso, es un mundo grilla donde representa una ciudad que tiene las calles. ¿Está bien? En el ejemplo este habla de que que el mundo grilla es una celda de 5×5, ¿está bien? Que son las posiciones en las cuales el taxi se puede colocar. ¿Está bien? Están estos 4 lugares, que son las posiciones donde los pasajeros deben levantarse y deben dejarse, y están rotuladas con esas letras que se muestran ahí, RGBI. ¿Está bien? Bueno, uno cuando arranca puede indicar, ya sea prefijar alguna posición que le interese en la cual arranca el taxi, o que el taxi arranque en alguna posición aleatoria. ¿Está bien? El entorno básicamente se define en el momento inicial y queda bastante fijo. La estructura de las calles se fija, las posiciones de donde se levantan pasajeros y donde se dejan son fijas, y lo mismo las posiciones en las cuales inicia el pasajero. ¿Está bien? La tarea de la gente entonces es, bueno, aprender dónde está el pasajero que tiene que levantar y a dónde debe dejarlo. ¿Cómo se hace eso? En el caso de aprendizaje por refuerzo, como vimos, es definiendo una función de refuerzo razonable. ¿Está bien? Entonces, básicamente el estado que uno con el cual va a trabajar es, bueno, en qué posición está el taxi, para poder el taximetrista, este artificial que estamos programando, aprender a resolver el problema. Uno va a definir el estado, bueno, dónde está el taxi en un momento dado, dónde está el pasajero y dónde está la ubicación de destino. En base a esos parámetros, que es lo que define el estado, la gente debería aprender a comportarse. Lo otro que me está faltando definir son las acciones. Las acciones que nuestro taxi autónomo va a poder tomar son moverse en las distintas direcciones, de nuevo norte-sur y este-oeste, en esta grilla regular, y después interactuar con el pasajero. Eso quiere decir levantar el pasajero o dejarlo. ¿Okay? De nuevo, el agente va a utilizar el algoritmo de Q-Learning que vimos antes, en las diapositivas, y para que la gente aprenda hay que darle la función de refuerzo. En este caso, la función de refuerzo que se diseña en el ejemplo por defecto es que el agente taxímetro autónomo va a recibir 20 puntos como refuerzo cuando deja al pasajero en el lugar correcto. Y en la medida que se mueve, por cada acción que toma, ¿está bien? Se le va a descontar un punto. ¿Está bien?
y además se le va a dar una penalización fuerte de 10 puntos, ¿está bien? Por acciones que no correspondan, tanto de intentar levantar un pasajero en una posición en la cual no está, o dejar un pasajero en la posición en la cual el pasajero no quería alcanzar. ¿Está bien? Entonces, bueno, para esto, bueno, hay que instalar algunas dependencias. Capaz que ya los corrieron, pero bueno, instalan las dependencias para poder trabajar con este entorno. ¿Está bien? Acá tienen que tener algún detalle, tienen que ver si están trabajando con Python 2 o Python 3. ¿Está bien? La recomendación, porque se ve un poquito más lindo, es que trabajen con Python 3. Ahí tienen que configurar el runtime o el entorno de ejecución para que usen Python 3. Y aquí lo que van a usar es la versión 3 del entorno del taxi, ¿no? Si están trabajando con Python 2, deberían poner versión 2. Chequen que eso esté correcto para poder avanzar. ¿Eh? Entonces, bueno, acá importa las bibliotecas que necesita para ejecutar este ejemplo. Crea el entorno en base al modelo de taxi en esta versión y llama a la función sobre el entorno, env, de renderización, que es para visualizar. Entonces, si ustedes lo corren y efectivamente lograron instalar las dependencias, configurar Python 3, debería mostrarles en formato ASCII, que son caracteres de texto, el entorno que está en la imagen. Que lo que tiene es, bueno, la posición, el taxi es un cuadrado amarillo, las posiciones donde puede estar el pasajero y donde debe dejarse el pasajero, que son R, G, B y Y. Y el pasajero. El destino se muestra la letra en color púrpura, ¿está bien? Y el lugar en el cual está el pasajero se muestra la letra resaltada en azul. Disculpen que se reventó el notebook. Espero que a ustedes no les haya pasado lo mismo. Esperen que lo levanto, ¿no? A ver si no igual logran, voy preguntando. dale. En azul es el objetivo y No, el cuadradito amarillo es el taxi. en púrpura es la posición en la cual hay que dejar el pasajero. Está. En azul es dónde está el pasajero Ah, y el taxi está en amarillo. está perfecto. Bien. Bien, entonces todos estamos acá. Bueno, acá empiezo a comentar un poquito los métodos, ¿está bien? Que tiene el objeto env de entorno. El primero es reset, que bueno, que lo que hace es inicializar el entorno, que es bueno, la posición del taxi, dónde está el pasajero, dónde debe dejarse el pasajero, ¿está bien? A valores al azar, ¿está bien? Y devuelve o ajusta ese estado aleatorio inicial, ¿está bien? Después tiene una función que es step, que es dar un paso, que lo que hace es, bueno, en base a una acción que ustedes le indican, evoluciona el entorno al siguiente estado. Bueno, obviamente el efecto de esta ejecución de la función
método STEP tiene estas consecuencias sobre el entorno, que básicamente es devolver un nuevo espacio de observación, que es un nuevo estado, que es el estado al cual se llegó luego de ejecutar esa acción. El reward, que es la recompensa que el entorno le va a devolver, que son las que charlamos hace un ratito, que va a penalizar cuando hace mal las cosas, por ejemplo, demorar mucho en llegar, entonces le va descontando 1 en cada paso que da. Cuando interactúa mal con el agente pasajero, o sea, intenta levantarlo donde no está o lo deja en lugares donde no debe, ahí lo va a penalizar fuertemente. Y la otra era, bueno, penalizarlo, darle una recompensa alta cuando logra dejar el pasajero en el lugar al cual quería llegar. Y bueno, el método render que lo habíamos comentado recién, que era para visualizar. Entonces, bueno, acá pueden ejecutarlo todas las veces que quieran. ¿Está bien? Que acá lo único que hace es llamar a reset y a render. Cada vez que lo hacen corre eso, entonces lo que hace es resetear, o sea, definir un entorno nuevo aleatorio. ¿Está bien? Y mostrarlo. ¿Está bien? Entonces ahí cambia la posición del taxi. Recuerden que el estado del entorno es la posición del taxi, la posición del pasajero y el destino. Entonces lo que cambia ahí es efectivamente el color de las letras y la posición en la cual está el cuadradito amarillo, que es el taxi. El espacio de acciones son 6, que son las 6 acciones que comentábamos, y el espacio de estados es 500. ¿Está bien? Ese 500 básicamente es todas las posibles situaciones en las cuales me puedo encontrar, y eso queda definido a partir de la cuenta que se presenta abajo, que es, bueno, los posibles estados actuales son la posición del taxi, que es en algún lugar de la grilla, ¿está bien? De esta grilla de 5×5, tengo 25 lugares en los cuales puede estar mi taxi, y después, bueno, tengo estas distintas ubicaciones en las cuales puede estar el pasajero, que bueno, que pueden ser las posiciones propias del entorno o puede estar en el taxi. ¿Está bien? Entonces, dónde está el pasajero es importante y es parte del estado, y puede ser uno de 5 valores, que es las 4 posiciones de las estaciones donde debo dejarlo o donde debo levantarlo, y se está trasladando sobre el taxi. ¿Bien? Y después, obviamente, cuál es el estado de destino. ¿Bien? Y eso de nuevo es 1 de 4. Y si hago esa multiplicación, que son todas las posibles combinaciones de estados que podría llegar a tener potencialmente en algún momento, me da ese valor de 500 que me describe el estado actual. Cada estado actual me dice dónde está el taxi, dónde está el pasajero y a dónde tengo que llevarlo. ¿Está bien? Codificado de alguna manera, con un número. ¿Está bien? Bien, entonces acá, bueno, habla un poquito más de las ubicaciones, los colores. Indica la codificación que usa para las acciones. Bueno, 0 sur, 3 es oeste, 4 es levantar un pasajero y 5 es dejarlo. ¿Está bien? Entonces, en este siguiente fragmento de código, lo que pueden hacer un poquito es jugar con esto de los estados. La función la función encode sobre el objeto env permite definir un estado. ¿Bien? Y ahí lo que hace es recibir es lo que estábamos comentando recién, de estas distintas formas de codificar estos valores, de estos 500 valores que podemos generar, que son dar la posición del taxi, que son los 2 primeros valores, fila columna, que en mi ejemplo actual dice 1, 1. Después indicar dónde está el pasajero, ¿está bien? E indicar dónde está el destino, ¿está bien? En el caso de indicar el pasajero, yo puedo decirle que está en alguna de esas letras, R, G, B, I, o en el taxi, entonces va a poder tomar valores entre 0 y 4, ¿está bien?
y en el caso del destino va a poder tomar solamente valores de 0 a 3. Entonces acá lo que pueden hacer es jugar con estos valores. Bueno, primero si ustedes cambian los valores de la posición del taxi, el cuadradito amarillo va a moverse a donde ustedes le digan, en base a la fila y la columna, porque llaman o setean el valor S del objeto env con el state que generan con la función encode y cambian el estado actual del entorno. Y después lo dibujan llamando a render. Entonces pueden chiviar si quieren un ratito, cambiando el estado del sistema actual. Recuerden, el agente se puede mover en celdas entre 0 y 4, ¿está bien? Tanto en las filas como en las columnas. Después el pasajero puede estar en algún lugar, y ahí pueden jugar entre las letras y el taxi, que se codifica como 4, y el destino. Si ustedes cambian el índice del destino, lo que va a pasar es que se va a cambiar la letra que se muestra con color púrpura, que es la que indica a dónde tiene que llegar el agente. Entonces ahí juegan con la configuración inicial del entorno, o la configuración actual del entorno. No es nada muy sofisticado, pero pueden probar. ¿Por qué entre 0 y 4 y no entre 0 y 3? Me perdí ahí, perdón. Porque el pasajero puede estar arriba del taxi también. Ah, claro. Está. Fíjate, Bien. si le pones 4, no, debería pintarte el taxi. Si le pones valor fuera de rango, no sé qué hace. Pero viste que si le pones que el Bien. pasajero está en el taxi, que es el valor 4, Está bueno. no te pinta ninguna letra de azul y te pinta el pone taxi de color, no sé, Sí, verde, verde. parece ser, que es que el pasajero está arriba del taxi. Genial, perdón. Y bueno, les muestra el número de este state, que es una codificación numérica entre 0 y 499, que codifica el estado. Bien. Si alguno se trancó, me avisa. Bien, siguiente paso. Definir la tarea de la gente. Vimos el estado, vimos las acciones, que ahora lo que falta es la tabla de recompensas. O en realidad la función de recompensa, que en el caso del entorno GIM que estamos usando para aprendizaje por refuerzo, lo define como una tabla de recompensas. Nada, es una tabla que de nuevo en este entorno es una tabla que le llama P, ¿está bien? Que bueno, uno puede consultar para cada estado cuál es el valor de esa tabla. ¿Está bien? Recuerden que esto es un proceso de decisión markoviano, ¿está bien? Eso quiere decir que en el estado actual, que es un número de nuevo en un valor entre los 500 que tenemos posibles, yo voy a poder tomar una acción, que son estas acciones de moverme sur, norte, sur, este, oeste, dejar un pasajero o levantarlo, ¿está bien? Y cada acción que yo tome va a cambiar mi estado actual y me va a devolver un refuerzo. Entonces, lo que la tabla de esta P codifica, está ahí descrito, pero uno básicamente lo que ve es que lo que hace es codificar la función de transición. ¿Por qué? Porque si uno a esta tabla P le pasa un estado actual, que de nuevo en mi pantalla es el estado 128, que es algún estado codificado, de estos que veníamos codificando antes, me dice que estando en el estado 128, y dado por esta tabla de recompensas, ¿está bien? Mi agente, si toma la acción 0, ¿está bien? Va a parar al estado 228, ¿está bien? Va a recibir un refuerzo negativo,
¿está bien? Porque se movió, pero no logró ni llegar al objetivo, ni dejó el pasajero, o tomó una mala decisión con el pasajero, y no llegó al final, por eso pone un falso. Va a poner un true solamente cuando el agente logre resolver el problema, que es que deje el pasajero en el lugar a donde el pasajero quería llegar. Toma la acción 1, va para el estado 28, también con un refuerzo negativo -1, y así para cada una de las transiciones que tengo a partir del estado 128. Si recuerdan lo que estuvimos hablando en la primera parte, nosotros tenemos nuestros estados, que son nodos, que tienen un nombre, entonces en este caso voy a tener un nodo que va a estar rotulado con 128, y va a tener una arista que va a ir, por ejemplo, en el primer caso, al nodo 228, va a estar rotulado como que para efectivamente hacer esa transición debe haber tomado la acción 0, y se le va a indicar, en este caso, que el refuerzo es -1. ¿Está bien? Si el agente toma las acciones 4 o 5, que es intentar levantar un pasajero o intentar dejar un pasajero, se le va a dar un refuerzo o una penalización de -10 porque no está en condiciones para ese estado ni de levantar un pasajero ni de dejarlo. ¿Está bien? Una curiosidad es el 1 ese que aparece siempre al principio, ¿está bien? Que está asociado a procesos de decisión markovianos, deterministas o estocásticos, ¿está bien? Que es la probabilidad de que efectivamente, si la gente toma la acción 0, terminar en el estado 228. ¿Está bien? Si uno trabaja con estados de decisión markovianos deterministas, todas esas probabilidades son 1. Eso quiere decir que siempre que la gente tome en ese estado la acción esa, va a llegar al estado dicho ahí. Si uno quiere jugar con espacios de decisión markovianos estocásticos, puede bajar ese valor de 1 y asociar una probabilidad de que efectivamente lo que va a pasar cuando la gente tome esa acción no es un hecho, sino que depende de algún factor estocástico. Bien. Creo que eso es el detalle de esta tabla, de las entradas que tiene esta tabla P. Y bueno, ahora lo que vamos a empezar es a un poquito a jugar con la interacción en el agente en este entorno. En la primera parte, que es lo que comenta con este título, no va a aprender, sino que bueno, el agente se va a mover de manera aleatoria en este entorno, intentando llegar a resolver el problema que es dejar el pasajero en su lugar. Entonces, este código es muy sencillo. Algunos detalles para que vayan viendo cómo es que funciona la interacción. Bueno, setea el estado inicial en 328, indica que la cantidad de épocas es 0, inicializa 2 contadores que va a usar para reportar estadísticas en 0, que son las penalizaciones y los refuerzos. Inicializa una estructura que va a usar como algo así como una película, ¿está bien? Que se llama frames, ¿está bien? Donde va a ir guardando fotos del entorno, ¿está bien? Y después las va a reproducir. Entonces, por eso digo que es como una película, porque nada, saca muchas fotos y si uno las reproduce, genera un video. Bueno, indica que no terminó todavía y se pone en un loop a iterar hasta que haya terminado. ¿Está bien? Terminar quiere decir que logró entregar el pasajero. ¿Está bien? Va a llamar a la función esta sampleo dentro de los espacios de posibles acciones para el estado actual, que lo que hace es devolver una acción aleatoria. ¿Está bien? En este caso, si vamos un poco al lenguaje de aprendizaje por refuerzo, diríamos que, bueno, aparentemente nuestra gente está explorando el entorno. ¿Está bien? Va a llamar a la función step y le va a pasar esta acción aleatoria. ¿Está bien? Y se va a quedar con los resultados de ejecutar esa invocación, que son las cosas que vimos antes. El estado siguiente, la recompensa inmediata, si logró llegar, y información que podía devolverle el sistema. Va a preguntar
Si el refuerzo obtenido es menos 10, eso quiere decir que intentó levantar un pasajero donde no estaba o lo dejó en un lugar que no era el destino de él. En ese caso va a incrementar este contador que va a llevar la cantidad de veces que la gente le erra al momento de levantar o dejar un pasajero. Y luego va a hacer una append en esta película, digamos, donde va a meter un nuevo fotograma, una nueva imagen, para dejar el registro y después poder reproducirlo. ¿Está bien? Ese fotograma obviamente tiene información específica del estado, de la acción que tomó, del refuerzo que recibió y en particular de la foto en este formato ASCII del entorno. Va a incrementar en 1 la cantidad de épocas, o sea, la cantidad de veces que tomó decisiones en el entorno. ¿Está bien? Y bueno, luego al final va a presentar los resultados de cuánto le llevó. También eso ustedes, si quieren, lo pueden poner a ejecutar ahora porque puede demorar más o menos tiempo. La gente se va a mover aleatoriamente y nada, como ven, nada, recibe un montón de penalizaciones. En mi caso, casi 3.500. Eso quiere decir que en solo una interacción con un pasajero le erró 3.500 veces respecto a si tenía que levantarlo o dejarlo en un lugar. ¿Está bien? Después acá hay una función accesoria de utilidad que básicamente lo que hace es reproducir el video. Nada, si quieren pueden bicharla, pero nada, como comentaba, es accesoria, es para recorrer ese video que generaron antes. ¿Está bien? Una pregunta. Sí. ¿El Q dónde está? ¿Quién? Q. O sea, la matriz esa de estados. Por ¿Lo ahora no podemos apareció mirar? todavía. Está. Ahora lo que está haciendo es, si te fijas, en este ejemplo que es aleatorio puramente y no usa aprendizaje, como comentaba, en realidad lo único que hace es elegir una acción al azar, al hacer esta llamada sample, y ejecutarla. ¿Ah? Y nada más. Acá, bueno, actualiza algunos valores estadísticos y acá almacena el estado actual en este video. ¿Está bien? O el frame actual, la foto actual del estado. Entonces va almacenando en esta secuencia de fotos y las deja por ahí en esta variable que se llama frames. ¿No? O sea, acá no está aprendiendo, está tomando decisiones totalmente al azar en el entorno. Y haciendo un registro de cómo va evolucionando el entorno. Lo corren y les dice eso, bueno, le llevó tantos pasos, está bien, que es la variable épocas, y en el caso mío, los pasos y las penalizaciones va a depender de cada corrida que ustedes hagan. De hecho, pueden ver que hay corridas que les puede ir mejor y peor. Acá les fue bastante bien, en la mía. Pueden darle todas las veces que quieran, pero ahí lo que están haciendo es, la gente no aprende nada de su experiencia porque siempre está tomando acciones al azar. ¿No? Armó este videíto. Esta función frames que le comentaba recién es solamente es utilitaria porque lo que le va a permitir es poder ver el video. ¿Está bien? Pueden bicharla nomás para cómo está construida, pero no aporta a lo que es la clase de hoy. Y acá lo que hacen es llamar a esta función que acabo de definir y le paso frames, donde frames es este videito que armé aquí. ¿Está bien? Con la ejecución que acabo de correr. Que en mi caso fue bastante corta, esta última que corrí. ¿Está bien? Que tiene 500 pasos y le erró 150 veces. ¿Ah? Entonces yo lo corro y ahí lo que hace es mostrarles la animación, que supongo que todos ya la vieron, de bueno, cómo fue esa corrida, ¿está bien? Y qué cosas fue haciendo el agente. En particular, bueno, muestra el taxi moviéndose en el entorno aleatoriamente, muestra la acción que toma, que puede ser este-oeste, norte-sur, dejar o levantar un pasajero, es el texto que les muestra abajo del entorno, y les va mostrando en todo momento el estado actual,
la época actual que va corriendo, la acción que elige desde el punto de vista numérico y no como un texto más claro, y la penalización, el refuerzo en realidad que recibe en todo momento. Sí, la cantidad de veces que levanta un pasajero y lo deja en el mismo lugar. Eso no, que podrías dividirlo como en dos problemas. Una cosa es levantar el pasajero y una vez que lo tengo en el taxi, otro es llevarlo. Podrías dividir, lo que pasa que ahí sí, podrías atacarlo como varios comportamientos, que puede ser una técnica razonable, o sea, definir como comportamientos más simples o tareas más simples que la gente tiene que resolver y entrenarlo para resolver cada una por separado. Esta puede ser una estrategia, depende de nuevo de lo complicado que sea la tarea. Cuanto más complicada sea la tarea, más tiempo le va a llevar. Entonces una estrategia puede ser dividir en tareas más simples. Acá en realidad se plantea como la tarea completa. O sea, efectivamente, él va a aprender algo cuando logre dejar el pasajero en el lugar. No va a aprender... Claro, cuando lo levante no. No. Porque pila de veces va, lo levanta y lo suelta, lo levanta y lo suelta. Nada. Exactamente, porque si vos te fijás, los refuerzos se dan solamente si lo deja. Nada. Y eso, pregunto de chumba. No hay como refuerzo secundario, tipo un primer refuerzo o que sea como la suma de los dos. ¿No? Lo que pasa es que es muy sutil eso, porque, a ver, uno que no tiene que tener mucho cuidado con esto, y es algo que me parece que está bueno recalcar y está buena la pregunta, es que uno cuando programa este tipo de cosas tiene que intentar no meterle conocimiento de uno a la gente de cómo debería resolver la tarea. Porque justamente la gracia no es decirle cómo tiene que resolver la tarea. Vos le tenés que decir qué tiene que hacer. Vos si haces ese tipo de cosas que uno siempre se ve tentado a hacer, en realidad le está diciendo, porque tenés que levantar el pasajero. Entonces está, ¿cómo hago para yo decirte que tenés que levantarlo? Te refuerzo cada vez que lo levantás, por ejemplo. ¿No? Sí, claro, me imaginé algo así. Pero está bien. Hay que pensar el problema sin tratar de manipularlo. Yo tratar de Claro. manipular el problema. Porque la gracia es esa, la gracia es que en realidad no decirle cómo tiene que hacerlo, sino qué. Entonces uno siempre se ve tentado a darle más pistas de por dónde tiene que ir la búsqueda de soluciones. Que es lo que vos comentás. La pista va por acá, la cosa va por acá. Claro, venís bien. Es algo así, Ahí ¿no? va. Eso en general a veces se hace, pero podés tener líos porque puede pasarte, si quieren pueden chivear con esas cosas. Es un poco más complicado de cambiar, pero lo que te puede terminar pasando es que la gente lo único que haga es levantar y dejar un pasajero. Claro. Porque acumula refuerzos de hacer eso. Claro, ya está, levantándolo ya gana, es verdad. Entonces, uno tiene que tener cuidado también cuando hace esas cosas porque pueden llevarlo a que la gente tome acciones raras. Entonces, Claro, está bueno. cuando uno programa robots, por ejemplo, en esto que habíamos visto hoy de que aprenda a evitar obstáculos, por ejemplo, si uno no tiene cuidado con algunas cosas, lo que puede hacer es que el robot se quede todo el tiempo cerca de los obstáculos. Porque se acerca y gana y se aleja y no pasa nada. Entonces queda todo el tiempo como acercándose y pegándose a un obstáculo. Y puede ser eso lo que uno quiera o no. Entonces hay que tener cuando uno programa la función de refuerzo tiene que tener algunos cuidados para que realmente la gente aprenda a resolver el problema de manera general y no caiga en soluciones que a veces están bien y a veces no. Pero uno no tiene el control sobre eso porque la gente está aprendiendo. Y en base al aprendizaje al final, si uno no, en realidad lleva mucho tiempo, entonces en realidad uno corta el aprendizaje antes. Entonces la gente puede aprender no todo lo necesario para resolver el problema de manera óptima y quedarse con una solución de estas medias extrañas. ¿Todos llegaron entonces a probar este ejemplo de agente aleatorio? Si alguno tiene algún lío, manda por chat, levanta la mano o algo y vamos viendo. O directamente abre el micrófono y charla, no hay problema. Bien. Entonces, bueno, ahora vamos un poquito más a la parte de aprendizaje por refuerzo. Acá, bueno, de nuevo, por tema de completitud del notebook, está explicada un poco la teoría y los detalles que estuvimos viendo en las clases que presentamos más la parte teórica. Entonces, bueno,
está la expresión de este estimador para Q, que es la regla de aprendizaje que llamamos. Es una regla un poco más complicada de la que presentamos en clase, porque es una regla que está definida para entornos no deterministas. Y ahí es donde aparece esto que no habíamos visto hasta ahora, que es el valor de alfa. Esto es una regla más general que está en las diapositivas, que es para entornos no deterministas. De nuevo, el valor de descuento, el gamma, tiene que ser menor que 1, y el alfa, que es básicamente el que regula la velocidad del aprendizaje, es muy parecido a lo que ustedes estuvieron viendo cuando vieron modelos de redes neuronales. Siempre aparece por ahí un alfa escondida, que es como una razón de aprendizaje, una tasa de aprendizaje que regula un poco la velocidad con la que nuestro sistema aprende. Si uno coloca valores para que el sistema aprenda más rápido, en general logra una convergencia en un tiempo menor, pero la calidad del aprendizaje en general desde el punto de vista de generalización o no caída en un óptimo local son más altas. Entonces ahí uno tiene que bajar ese valor de alfa para lograr que el sistema no caiga en estos mínimos locales o tenga algún problema de generalización. Pero bueno, obviamente en la medida que uno baja el alfa, el aprendizaje se ve demorado. Entonces, bueno, ahí de nuevo aparece algo parecido como otro dilema, digamos, en este paradigma, que uno, bueno, tiene que decidir en eso. Qué tan rápido quiere que el sistema aprenda, pero qué tan buena quiere que sea el resultado de ese aprendizaje. Bueno, esto es todo lo que estuvimos viendo. Pueden revisarlo, no está de más. No está de más revisar un poco más. Y acá, bueno, acá viene sí efectivamente la implementación del aprendizaje por refuerzo. Y aparece lo que estaban pidiendo desde hace rato, que es la tabla Q. ¿Está bien? Entonces, nada, acá aparece de manera explícita la tabla Q. Lo único que hace acá es llama a un método de la biblioteca de Python de matrices e inicializa toda la tabla en 0. ¿Está bien? La tabla Q es lo que comentábamos, o sea, tenemos filas y columnas. ¿Está bien? En el caso de las filas tenemos todas las posibles situaciones, o el espacio de situaciones, el espacio de observación, y en las columnas tenemos las posibles acciones que podemos tomar. Bien, y acá está implementado QLearning para esta biblioteca que estamos usando. Entonces tenemos un montón de cosas de las cuales ya venimos hablando, que son los principios de los hiperparámetros, que son los parámetros que hay que configurar del modelo, son en general las cosas que ustedes trabajan en el laboratorio y de nuevo pueden seguir viendo en sus casas y como les comenté, si tienen alguna duda pueden preguntarme. En el caso de los hiperparámetros para este modelo, lo que tenemos es el alfa y el gamma, ¿está bien? Que habíamos visto que varían entre 0 y 1. Y bueno, cómo regulan en cierto aspecto el alfa, la velocidad de convergencia, y el gamma un poco qué tanto me importa el pasado respecto al aprendizaje. Y el tercer hiperparámetro es el que define la política de resolución del dilema exploración-explotación, que es el epsilon, porque acá lo que implementa es una política de codicioso epsilon. Bueno, guarda en unos arrays, o define en realidad inicialmente unos arrays para llevar datos estadísticos. Y después, bueno, viene lo que sería el ciclo principal de aprendizaje, que está definido con una cantidad fija de épocas. ¿Está bien? Llama a la función reset, eso quiere decir que define una posición aleatoria de nuestro taxi para ejecutar y de nuestros pasajeros respecto a dónde está y a dónde quiere ir. Inicializa otros contadores para métricas. ¿Está bien? Esto en realidad son
no son las épocas, son los episodios, perdón, acá yo me mareé. Entonces voy a tener todos estos episodios, y supongo que todas estas cosas las vieron. Las épocas es cada interacción con el sistema, en este caso agente por refuerzo, es cada acción que yo tomo. En el caso de entrenamiento de redes neuronales, una época es un ciclo que yo le presento a la red, una entrada, me devuelve una salida y ajusto los pesos sinápticos. Entonces, tenemos esta cantidad de episodios. Un episodio es desde que arranco en una posición inicial hasta que llego al objetivo, que en este caso es logro dejar el pasajero en el lugar. Entonces, en este caso eso se repite 100.000 veces. Eso quiere decir que el taxi va a resolver 100.000 problemas de levantar un pasajero y dejarlo en su destino. Para cada una de esas épocas lo que hace es este otro ciclo que es igual, es muy parecido a los que veníamos viendo, que es hasta que no logre dejar el pasajero en su destino, no termina, entonces va a quedarse ahí trancado, y esto es lo que define, este ciclo es lo que define una época completa. ¿Está? Perdón, un episodio completo. Bueno, acá Para resuelve acá, sí, o sea, el problema a resolver es, no importa con el estado inicial, o sea, donde esté el pasajero, en este caso yo te lo resuelvo. No es siempre para un pasajero en un lugar y un destino en un lugar. A ver si entendí el problema. sí, exacto. Ah, O sea, en realidad vos el problema lo definís como quieras. Podría ser otro problema, pero sí. acá es cualquier inicial. O sea, lo que es el reset ese o el inicial ese es el estado todo de cero. O sea, donde está el taxi, donde está el pasajero a levantar y donde está donde lo quiero llevar. Sí. Mm. Bien. Acá es donde resuelve el dilema exploración-explotación. ¿Está bien? Entonces, habíamos comentado que era una política codicioso epsilon. Entonces, sortea un número aleatorio. ¿Está bien? Y si ese número que obtiene de manera aleatoria es menor al valor de epsilon que definimos antes, al hiperparámetro, ejecuta una acción al azar, porque llama al método sample. ¿Ah? Eso quiere decir que si pasa esto, va a explorar el entorno, va a tomar una acción al azar. Si el valor es mayor, ¿está bien? Que por cómo seteamos, 1 en 10 va a explorar. Si el valor es mayor, va a explotar el entorno. Eso quiere decir que va a tomar la mejor decisión en base al conocimiento que tiene actualmente. ¿Tá? Entonces lo que hace justamente es buscar la acción que le devuelva un mayor valor de Q para el estado actual. Bueno, independientemente si está explotando o explorando, eso le va a setear la variable acción y va a ejecutar esa acción en el entorno. Va a almacenar el valor actual de la tabla Q en una variable, ¿está bien? Va a buscar en esa tabla para el estado al cual acaba de alcanzar cuál es el mayor valor de Q, ¿está bien? Y eso lo va a utilizar para implementar la regla de actualización o la regla de aprendizaje de Q-Learning, que es esta que está acá, escrita en Python, de la expresión que veníamos viendo en las diapositivas y en el notebook un poquito más arriba, que tiene el alfa, el gamma, el mayor valor de Q en base al estado siguiente, el valor del refuerzo inmediato que obtuvo y el valor de Q viejo que tenía. ¿Bien? Ese nuevo valor es el valor que va a setear en la tabla QA. Perdón. Al igual que antes, si resuelve una recompensa negativa, va a incrementar un contador de recompensas negativas respecto a descargas y cargas de pasajeros en lugares incorrectos.
va a actualizar el nuevo estado con el estado actual y va a decir que, bueno, que tuvo una interacción nueva con el entorno, entonces tiene una época más de ejecución. Y bueno, acá cada 100 veces va a actualizar una variable que muestra ahí en pantalla, que es la variable del episodio actual. Y cuando termine, nada, va a salir de las dos repeticiones, el while y el for, y va a imprimir que terminó de entrenar. Entonces esto lo pueden correr. Y ahí, bueno, cada 100 episodios que ejecuta muestra por qué episodio va, y bueno, eso se va a quedar entrenando hasta que logre llegar 100.000 veces al destino. Pues si lo han podido correr. Pero bueno, eso puede demorar un rato. ¿Cómo van por acá? ¿Alguna pregunta? Y bueno, esto tiene que llegar hasta 100.000, así que en mi caso está por terminar. Ahora voy a hacer algo al revés para ver si no están muy dormidos. Levanten la mano todos los que llegaron hasta este punto y lograron terminar el entrenamiento. Están todos dormidos, parece. Bueno, sigan durmiendo, tranquilos, no se preocupen. Está grabado igual, después lo pueden mirar. No, aprovechen para preguntar, porque en realidad esto ya, por lo menos la parte positiva, queda como casi terminada. Y bueno, ahora la idea es que ustedes se queden chiveando un rato más, nos quedamos por acá y nos hacen algunas consultas. Bueno, para terminar, bueno, cuando termina dice que terminó, muestra algunas estadísticas de tiempo de ejecución y uso de CPU. Bueno, ahora sí, lo que pasó es que la tabla Q quedó efectivamente con valores distintos de 0, y eso lo pueden corroborar llamando o preguntando cuál es el valor de la tabla Q para un estado. Entonces acá pueden cambiar el estado para números que obviamente no les dicen nada. Ups. Que son números de estados y nada, funciones de valor. Estos números que no le dicen nada, recuerden que son estos números que podían obtener de una forma un poco más amigable. ¿Dónde era? Acá. Con la función encode. Donde ustedes decían, el taxi está en tal posición, el pasajero está en tal lugar y debo dejarlo en tal otro lugar. Si quieren realmente ver algún caso particular que les interese observar, ponen acá los numeritos, eso les da un valor de estado, en este caso 136, van abajo a la tabla Q, ponen ese número, $136, lo miran, y como ya saben un montón de aprendizaje por refuerzo, ¿qué conclusión pueden sacar de esto? Si ustedes miran esos números, 0,4, 5, 2, 5, menos 6, menos 6.
¿no? El detalle de taxi, no sé El qué. estado, la Q tiene el estado y la acción que tengo que tomar. Sí. Los valores de Q para las distintas acciones. Recuerda que la Q es una matriz. Entonces, acá le estás entrando por estado y te devuelve los valores de Q para todas las acciones posibles. Claro, para el estado 136, esa es la respuesta. Para el estado 136 me dice que si yo tomo la acción 0, el valor Q va a ser de 0,416. Ah, Si tomo la acción 5 o la 4, el valor de Q para 136,4 va a ser menos 6,64. hay que hacer la acción 1 o la 3. Ah, por ejemplo, voy a hablar a alguien, yo. Exactamente. Si uno está explotando o ejecutando en base a una política basada en un valor de Q, lo que va a hacer es elegir, va a mirar estos valores y va a decir cuál es el mayor. Va a elegir el mayor y se va a fijar cuál es la acción asociada. Entonces, efectivamente, para este estado y estos valores que me tiró, los valores mayores son los que son 5,6, que están en la posición 1, esto empieza en 0 en general, acuérdense, en la posición 1 y en la posición 3. Entonces quiere decir que la gente va a poder tomar la acción 1 o la 3, que son de movimiento, ¿está bien? Las dos más o menos le da lo mismo, ¿está bien? Ir por un lado o por el otro, y hasta el momento son las que mejores resultados le van a dar. ¿Está bien? Yo tengo, perdón. Hay una acción que estuve mirando que era ganadora, que era la 418. La codifiqué yo. O sea, agarré, tipo, puse que estuviera todo junto y me dio 418. Y no entiendo la respuesta. O sea, dice 11, 11, 5,6, 11, 11. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la acción? Vos decís que acá pusiste Esto último tampoco. 4,18. Si querés mirar arriba, también. ¿Viste? Ay, me dio lo mismo. ¿Qué hago? y ahí tenés un 20, ¿no? Que es dejar pasajero. Ah, ta. Está. Es el 20, claro. Bien. Entonces, ¿alguno tiene más preguntas? ¿Listo? Y bueno, acá tienen la última parte, es como evaluar un poco qué tanto aprendió. ¿Está bien? Que nada. Lo pone a ejecutar explotando, básicamente, ¿tá? Porque lo que hace es elegir la acción siempre basado en la mejor acción, que es lo que acabamos de hacer nosotros a mano. ¿Tá? Consulta la tabla Q para ese estado y busca la acción que tiene mayor valor. Por eso usa la función argmax para que devuelva el argumento, que en realidad en este caso es la columna, que es la acción, que tiene un mayor valor de Q asociado. Y esa acción es la que ejecuta. Y bueno, ahí cuenta cosas y al final las reporta. Entonces, como vamos por acá, queda como media hora más o menos, como para que se diviertan un rato los que quieran. Yo igual les voy a dejar como unas tareas para que hagan ahora o en sus casas y después me comenten. Pero es importante que todos hasta este momento estemos sincronizados y hayan entendido y hayan podido ejecutar el código hasta este punto. Si alguno tiene preguntas, puede ser ahora o más adelante. No hay problema. Pero es un buen momento para preguntar. Bueno, entonces, nada, acá termina y ahí dice calibrando o tunear los hiperparámetros, que es un poco lo que les voy a proponer para
para que ustedes nada, se diviertan un rato. Obviamente sigan bichando cualquier cosa que tengan dudas de codificar. Pero bueno, uno puede... Acá tienen los hiperparámetros, que es como la consigna final, que bueno, uno puede ver si ajustando estas cosas puede obtener distintos comportamientos. En particular, uno lo que debería evaluar es el desempeño de la gente, si logra mejorar el desempeño ajustando a estos parámetros de alguna forma. Nada, jueguen un rato con eso, evalúenlo, tan rigurosamente como quieran, o nomás para entender algún detalle que les haya quedado. Prueben cada una de las ¿Puedes? partecitas. Sí. Pregunta, ¿puedes volver a explicar un poco lo de la tabla Q que me perdí ahí? ¿A qué nivel? Eso que preguntó Euge recién del 418, que cuando le cambias el estado y los valores que te da. Arriba, viste que están los valores, tipo, ¿cuál es el 0? Yo tuve que volver a buscar porque no. Yo quería compartirles las diapositivas de nuevo, porque no quería trabajar sobre el código. Un segundo. Acá en las diapositivas, el mundo es otro, pero es esta misma idea. O sea, vos tenés la tabla Q, donde tenés tus estados, que acá son celdas, en el notebook son números, que se codifican. Si vos vas al ejemplo, podés, por ejemplo, decir, la celda de más arriba a la izquierda es la 0, la que está al costado es la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces tenés sus 6 estados codificados de 0 a 5. La tabla QSA lo que te dice, bueno, es una matriz, donde podés organizarlo como quieras, pero en general vos ponés en las filas, ponés los valores de los estados, y en las columnas ponés las acciones. ¿Ah? Y después entrás, en esa matriz entrás por estado o acción, para acceder a cada uno de los valores. Entonces, bueno, en el caso este del mundo grilla, tenés 6 acciones, eso quiere decir que tu tabla Q va a tener 6 filas. Y tenés 4 acciones, que son moverte norte, sur, este, oeste. Entonces, tu tabla Q va a tener 4 columnas. ¿Vale? Entonces, para cada estado, que es una celda de la grilla, vos podés entrar por esa fila y decir, bueno, quiero acceder a la celda que está más arriba, a la izquierda, que está codificada como 0. Eso quiere decir que en la fila 0 de mi tabla Q voy a estar accediendo al estado de esa celda. Después, bueno, lo que quiero ver es, para cada acción que yo puedo tomar en ese estado, cuáles son los valores de Q, que es lo que me termina importando, que me dice qué tan bueno es, estando en esa celda, tomar determinada acción. Entonces ahí vos te parás en esa fila, que es la 0, y te fijas en las distintas columnas. Que bueno, por ejemplo, la primera columna puede ser, bueno, ¿qué pasa si me muevo al sur? La segunda es, ¿qué pasa si me muevo al norte? La tercera, si me muevo al este. Y la última, si me muevo al oeste. Entonces, cada una de esas celdas de la matriz te va a decir, bueno, si estás en esta celda y te mueves así, vas a tener tal valor de Q. Si estás en esta celda y te mueves así, vas a tener este otro valor de Q. ¿Ah? Eso en el programa, los estados se codifican con la función esta encoder, que fue la que comenté hoy. ¿Dónde anda? Que permite de alguna forma, voy a compartir la otra ahora. Que te permite trabajar un poquito más amigablemente con los estados. Entonces vos acá le podés dar los números, que son en qué posición está el taxi, como fila columna, en el entorno, ¿está bien? Dónde está el pasajero
y dónde quiere llegar ese pasajero. Vos llamás a encode y eso te devuelve un número, que es el estado. ¿Está bien? El estado es la posición o la fila en esa matriz. ¿Tá? Entonces, si vos querés, después de entrenar, querés ver cómo esta tabla Q está definida inicialmente con todos valores en 0, ¿está bien? Es lo que hace esta llamada que está aquí. Y luego el entrenamiento, justamente la gracia del aprendizaje por refuerzo es ir actualizando iterativamente esa tabla Q. O sea, aprender la tabla Q que permita comportarse de manera óptima. Luego del entrenamiento, esa tabla Q la poblás con valores que son adecuados a la tarea que vos tenías. Se supone que la gente aprende. Acá esta llamada a la tabla Q lo que te permite es consultar una determinada fila. ¿Está bien? Eso quiere decir que vos le vas a decir, para este estado, ¿cómo está la tabla Q? Para este estado, ¿cómo está la tabla Q? Es cuáles son los valores de Q para cada una de las posibles acciones. Entonces, si vos ejecutás esto, lo que te muestra es toda la fila de ese estado. ¿Está bien? Toda la fila de ese estado, ¿qué quiere decir? Que para la primera acción, este es el Q-valor, para la segunda acción, este es el Q-valor, este es el Q-valor para la tercera, para la cuarta, para la quinta y para la sexta. ¿Tá? Tenías 6 acciones, que eran moverte norte, sur, este, oeste y tomar un pasajero o dejarlo. No sé si iba por ahí la pregunta, si aclaró la duda que tenías. Sí, eso mismo era. Gracias. Ahí va. Entonces, bueno, la propuesta para que ustedes un poco se diviertan, porque hasta ahora debe haber sido muy aburrido, que está explicando un poco de teoría y el notebook, era que, bueno, que ustedes jueguen un poco por los hiperparámetros, algo un poco más, más interesante, más allá de jugar con los hiperparámetros, que es algo importante al momento de trabajar con Q-Learning, que es poder calibrar el sistema, o sea, ajustar esos valores adecuadamente para que la gente aprenda. Es jugar un poco, que eso se lo dejo como deberes, está bueno que lo hagan, si no lo logran hacer, me avisan, que es trabajar con el tema del dilema exploración-explotación, que requiere un poquito más de trabajo de código, ahí depende un poco qué tanto les interese trabajar un poco más con la parte de programación, y qué tan cómodos se sientan con Python, pero bueno, acá lo que implementa, que es lo que está marcado, lo que se implementa es una política codicioso epsilon, ¿está bien? Y bueno, la propuesta en realidad es que si se animan y lo quieren hacer, es que implementen la otra política que estaba basada en una ruleta, ¿está bien? Entonces, bueno, si tienen ganas, tiempo o interés, pueden intentar cambiar este mecanismo de resolución del dilema exploración-explotación por el otro mecanismo de ruleta y evaluarlo, si mejora el desempeño o no mejora. La ecuación para implementar el mecanismo de la ruleta estaba en la diapositiva del dilema exploración-explotación, donde hablábamos de las distintas formas, que eran, bueno, los dos codiciosos y este que comento ahora de la ruleta. Si quieren, damos 5 minutos, que capaz que ya lo dimos al principio y en un momento cortamos también un poquito, pero capaz que si quieren descansar un rato, damos 5 minutos y seguimos trabajando para que puedan probar estas consignas que les pasé.